Entonces, en la clase de hoy ya vamos a continuar con lo que habíamos dejado la semana pasada, que era la introducción a suma terrima, la introducción a la definición de integral, que no como la primitiva, no como una respuesta a algo que ya conocíamos, sino que ya profundizar un poco más en las propiedades que tenía esta definición en sí. ¿Ya? En resumen, lo que podríamos decir, vamos a escribirlo por acá, sería lo siguiente. Ahí vamos a querer escribir eso de la acotada. Yo lo voy a resumir para avanzar un poco más rápido. Se les dije en la clase pasada que ya en estas clases vamos a seguir un ritmo un poco más rápido, ya que no es tan difícil de comprender. Y la parte de definición la pasamos correctamente en tiempo. Pero en resumen es lo siguiente, que nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Dentro de una función, la que nosotros quisiéramos trabajar, tendríamos que entender que esta función, por lo que dice Riemann, nosotros podemos particionarla, dividir en un cierto intervalo cerrado entre A y B. Nosotros podemos ser capaces de generar unas particiones. ¿Y por qué queremos generar estas particiones, ciertas divisiones dentro de este intervalo? Porque podemos, por medio de esa partición, generar cierta aproximación por medio de rectángulos. Calcular el área bajo la curva por medio de una subdivisión. Y para eso tenemos que definir ciertos elementos, que son las cotas de los intervalos, de los subintervalos, de las particiones. Y dependiendo de que si queremos hacer una suma con los rectángulos superiores o los inferiores, que se podrían generar. Solamente si los centramos en el primer intervalo, en esta zona que está acá, podríamos decir que podríamos generar dos tipos de rectángulos. Uno con este superior, que podría ser este rectángulo completo, o también podríamos generarlo con el elemento inferior. ¿Ya? Entendiendo la idea que superior e inferior no depende de los valores de las variables, sino de cómo son evaluadas. ¿Ya? Llamemos este X1. Entonces el valor, al ser evaluado en la función, podríamos decir si es superior o inferior. Y esa era la idea. Pero uno también puede tomar cualquier valor. Al fin y al cabo, en Riemann dice que nosotros, si lo tenemos espaciado, podemos tomar cualquier valor que nosotros quisiéramos realmente y generar desde ese punto que está dentro del intervalo un rectángulo. Y en cada uno no necesariamente tiene que ser el superior y el inferior. Pero hay que tener cierta consideración. Imaginemos que vamos a decir que la es igual a x0, que es el primer elemento de las particiones. Después este es el x1, este es el x2, este es el x3, este es el x4, hasta llegar, vamos a poner que b es igual a x5. ¿Ya? Los elementos de la partición, los que definen dónde está particionado o no este conjunto, si yo tomo un x cualquiera de la primera partición, si yo considero un x cualquiera, un xy, ¿ya? Yo tengo que tener la siguiente consideración, que los elementos de esta partición, desde el x0 hasta el x1, ¿ya? Todos los elementos que pertenecen a esta partición, si yo hago una partición muy pequeña, lo que va a pasar es que el xy, el elemento que yo tomé entre x0 y el x1, va a cumplir lo siguiente. O va a ser, puede ser un caso, esta situación que esté entre x1 y x0, considerando que el x1 es mayor, en este caso no lo es, o la otra condición es que nuevamente esté entre los valores de los extremos. Y eso va a depender solamente si la función es creciente o decreciente. ¿Ya? Y vuelvo a decir, que los intervalos sean sumamente pequeños. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago una mala partición, imaginemos que tengo la función así.
y yo hago una partición que no es muy pequeña, acá y acá, y voy a decir que este es mi x0 y este es mi x1, va a haber un xy que no necesariamente cumpla esa condición, que está entre que el valor de la función, fxy esté en valores entre ese valor de entre los extremos. Y se entiende que está mal hecha la partición al fin y al cabo. Nosotros lo que queremos, igual que lo que vimos en el curso de Math 021, la parte diferencial, es que las particiones idealmente Riemann lo que quiere es que las particiones sean lo más pequeñas posible, para que este delta x sea tendiendo a cero, porque si tiende a cero, lo estamos acercando al comportamiento real de la función. Mientras la partición es muy pequeña, el delta x es muy grande, si el delta x es muy grande, eso quiere decir que particionamos muy pocas veces la función, la aproximación va a ser muy burda, y es lo que habíamos visto en las primeras clases. Particiones muy pequeñas obligan a que la aproximación no sea muy buena, pero a medida que hacemos más rectángulos, cada vez los vamos acercando más al valor del integral, el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces eso es lo que habíamos hablado en cierta manera. No lo habíamos profundizado diciendo como esa analogía, pero sí nos dábamos cuenta que ocurría eso. Mientras más particiones tengamos, mejor es la aproximación del área de la función. ¿Ya? Y lo nuevo es que realmente si hacemos una buena partición, que es infinitesimal, realmente da igual el valor del x que escojamos dentro del intervalo. ¿Ya? Da igual si es el supremo o el ínfimo del intervalo o un valor medio, porque es tan pequeño que van a ser iguales, van a ser diferencias muy insignificantes entre sí. Ahora, centrémonos en el eje de las variables, ¿ya? Que son las independientes, el eje X. Eso quiere decir que si yo defino cada una de estos valores de la partición, el x1, el x2, el x3, el x4, yo podría decir lo siguiente: el x0, el primer elemento, es la parte inferior de mi conjunto A, es la que define. Acuérdense que es un conjunto acotado, entonces el inferior A. El siguiente, el x1, yo podría entonces decir, si este es mi primer elemento de la partición, el siguiente, si todas las particiones son equitativas, si son geométricamente iguales, podría decir que es A más delta X. Mi segundo elemento de la partición sería A más 2 veces delta X. Y fíjense, si yo defino, voy a borrar acá, si yo defino un elemento, con morado lo voy a poner, pongo que ese es mi primer elemento, el siguiente va a ser exactamente el mismo valor, pero agregándole el delta X. Y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. El último elemento va a tener que ser necesariamente A más n veces delta X. Y nosotros sabemos que es B, que este es el último elemento, que es B. Y podemos ver que realmente igual coinciden, porque si despejamos ese delta X, la definición de delta X, acuérdense, la habíamos definido en clase, era tomar los extremos, el último menos primero, porque una diferencia, dividido en la cantidad de veces que queremos particionar. Entonces me va a quedar un B menos A partido en N, el N con el N se van, y me quedaría simplemente A más B menos A, que es B, y cumple. Por lo tanto, el último elemento es B y el primero es A. Y puedo obtener los demás valores. ¿Ya? Entonces, Riemann lo que dice es que simplemente nosotros podríamos sumar cada uno de estos rectángulos. Cada uno de estos rectángulos va a tener un área. Cada uno. Esa área la voy a definir como A sub I, porque son, dependiendo de cuántos rectángulos, cuántas particiones yo haga, y cada una de ellas va a tener lo siguiente: la base, que es delta X, porque todas tienen exactamente la base, por la altura, y que sería el valor de la función. Es el valor evaluado en la función. Y ese valor puede ser uno de los extremos o puede ser cualquier valor dentro del conjunto. Si hago
que estos rectángulos sean la mayor cantidad posible. Entonces Riemann dice que la suma total es simplemente la suma de estos rectángulos de las particiones. Y eso es lo que habíamos hablado en clase, ¿ya? Que nosotros podemos decir que va a ir desde i igual 0, desde el primer rectángulo, hasta el enésimo rectángulo, y que va a ser el f de xi más delta x. Y eso simplemente ya sería la forma de poder obtener el valor de la integral. Para poder mejorar un poco más esto, para poder definir infinitesimalmente esta sumatoria, Riemann dice, podemos hacer ahora una suma infinitesimal, más exacta posible. Entonces, ya ahora simplemente va a ser f de x delta x. Y podríamos decir los valores de los extremos, desde a hasta b. Y poder calcular esa integral. ¿Ya? Ahora, la primera aproximación que tendríamos nosotros es decir, por medio de la primitiva, decir, mira, yo conozco unas funciones que son primitivas, que yo al derivarla obtengo, si yo a esta función la derivo, porque es una función, obtengo la f de x, que es la primitiva. Pero uno también podría demostrar esto por solamente sumas de Riemann. No solamente también memorizar en cierto aspecto estos valores. A lo que voy, no es necesario, o sea, realmente se dan cuenta que sí va a ser necesario, pero uno si no quisiera, no es necesario que se aprendan las funciones, las primitivas de cada una de ellas, sino que basta con que sigan el procedimiento de Riemann. Y para eso, para culminar, vamos a hacer este ejemplo, que es bien sencillo. Dice, muestre que esta función la podemos integrar. Eso quiere decir que podemos calcular la integral. Y que esa integral nos tiene que dar esto. Entonces, fíjense, si yo tengo f de x igual a exponencial de x, yo sé de a priori del curso anterior que yo tengo una función que podría ser ex y al derivarla obtengo la misma. Entonces me sé como la respuesta al fin y al cabo, es lo que uno diría, me sé la respuesta, entonces no tengo que demostrarla. Pero vamos a usar la partición, ver que realmente se cumpla esto que dice Riemann. Que lo que dice al fin y al cabo Riemann es calcular las funciones primitivas, pero evaluarlas en los valores de los extremos como la diferencia que conocimos. ¿Ya? Entonces, y tomen aquí atención porque aquí se van a dar cuenta que sí se puede calcular una integral por medio de Riemann, pero que es mejor saberse las primitivas, ese orden de memorizar. Y el dicho que yo le había dicho al principio del semestre. Derivar los que pueden, integrar los que saben. ¿Cómo era? Derivan los que pueden, integran los que saben. Que al fin y al cabo, para integrar hay que memorizarse las funciones anteriores. Entonces, resolvamos este ejemplo. Primero tenemos que reconocer en cierta medida cuál es la función. La función, la f de x, va a ser la exponencial. No hay nada nuevo. Y nuestro delta x va a ser desde los extremos que lo están diciendo, desde a hasta b. Entonces va a ser b menos a porque es una diferencia. Acuérdense que es desde el último al primero, dividido por la cantidad de veces que queremos hacer la partición. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo, yo podría dibujar esta idea, más o menos. Acá tengo los x, acá tengo los f de x, la función, y sé que es de la forma exponencial. Y lo que me están diciendo es que hay unos extremos, a y b, que realmente no sé qué valores tienen a y b, y yo quisiera calcular el área bajo la curva. Y para eso yo podría tomar un cierto valor, un xy. Realmente van a ser muchos xy, porque dependiendo de mi cantidad de particiones, mía, pero podría tener más de uno.
Entonces, todos estos XY, como lo hablamos recién, cada uno de estos elementos de las particiones, porque son muchos, van a estar definidos como el primer elemento más y veces el delta X. Por lo tanto, para yo calcular la suma de Riemann, ahora lo que tendría que calcular es el área de cada una de las particiones que yo haga, de los rectángulos. Voy a generar rectángulos y cada uno de estos rectángulos van a calcularse de la siguiente forma. Van a ser los f de xy por delta x. Entonces reemplazo. Conozco que la función es la exponencial, pero ya no es x, sino que es xy. A más i delta x por delta x. Podría reemplazar delta x porque sé lo que es delta x, es b menos a partido en n. Entonces me quedaría exponencial de a más i b menos a partido en n por b menos a partido en n. Ahora, esto es un solo rectángulo, es una de las particiones. Si yo quiero calcular la suma total, tendría que hacer la sumatoria desde el primer elemento hasta n de todas las particiones, de todas las áreas de las particiones, que sería simplemente la exponencial de a más i b menos a partido en n por b menos a partido en n. Me doy cuenta que por propiedades del exponencial podría separar esas exponenciales como exponencial de a, que es una constante, por la exponencial de i b menos a partido en n, por b menos a partido en n. Puedo ir más allá, sacar de la sumatoria la exponencial de a, sacar el b menos a, que está multiplicando, y solamente dejar sumatoria desde i igual 0 hasta n, de exponencial de i b menos a partido en n por 1 partido en n, que este n que está acá lo pongo hacia adelante. ¿Alguna duda hasta acá? Lo único que estamos haciendo es sumar las particiones y las definiciones de cada una de las particiones. La función evaluada en cada elemento que va a definir la partición, la altura, multiplicada por los delta x. Pero todo eso relacionado con la función y con los extremos a y b. ¿Todo bien? Entonces, ¿sí? Desde ahí, ¿cómo seguimos para demostrar que sí es integrable? Tranquilo, porque esto lo sabemos hacer. Esto ustedes lo vieron en Mate 1, Mate 021. Calcular la sumatoria infinita. Sumatoria. ¿Pueden calcular esa sumatoria? No vamos a calcular, pero se puede calcular. Y ni siquiera hemos hecho la parte infinitesimal, porque tenemos que después agregar el límite. ¿Sí o no? Entonces, podemos agregar el límite. Esto es la sumatoria, esto es lo que dice a priori Riemann. Riemann dice, tú puedes particionar rectángulos para poder calcular. Pero esos rectángulos no van a ser muy precisos, porque más encima tú tienes que hacer que delta x tienda a 0. Que la distancia entre las particiones sea sumamente pequeña, que n tiende a infinito, porque si la distancia entre las particiones es pequeña, el n tiende a infinito. Entonces tenemos que ahora hacer ese límite. Podríamos decir que ahora vamos a calcular el área real, infinitesimalmente, diciendo que vamos a calcular un límite, agregando un límite, cuando n tiende a infinito. Y en palabras muy simples, si n tiende a infinito, delta x tiende a 0. Voy a tirar eso para allá, porque aún así, esta exponencial de a no se ve afectada, porque es una constante, y estos términos tampoco se ven afectados, porque nuevamente son constantes. No tienen n, no tiene ni i ni n. Pero sí los elementos que están dentro de la sumatoria, algunos de los elementos de la sumatoria tienen tanto la letra i
como la letra n. Acá hay un 1 partido en n que podría ir hacia afuera. Perfectamente lo podría sacar fuera del... Vamos a borrar acá. Me quedaría 1 partido en n, pero me quedaría la exponencial de i b menos a partido en n. Como está dentro de la exponencial, en el argumento de la exponencial no puedo sacar ese n hacia afuera, ¿eh? No se le ocurre sacarlo porque está en el argumento. Y ahora darme cuenta que todo esto es un número. B es un número, A es un número, N es un número. Sí, el N tiende a infinito, pero por ahora es un número. Por lo tanto, todo eso es un número. Y me quedaría exponencial de I por un número cualquiera. Podría llamarlo R o lo que fuese. ¿Por qué lo llamo R? Es por lo que ustedes ya saben sumatoria. Y lo pueden asociar con las sumatorias que conocen de la exponencial. Entonces me quedaría límite de n cuando tiende a infinito, de 1 partido en n, de la sumatoria de exponencial de i por r, cuando n tiende a infinito. Entonces esta sumatoria ustedes se la saben, o deberían recordarse de alguna manera cómo calcularla. Podríamos ir más allá. Miren, voy a hacer algo mejor todavía. Voy a tomar este i, lo voy a poner acá. Y todo esto es un número. Todo esto es un número. Porque exponencial elevado a b menos a partido de n es un número. B es un número, a es un número, n es un número. Entonces exponencial elevado a un número es un número. Y podría arreglar más todavía esto y decir r elevado sobre i. Donde r es un número exponencial de b menos a partido de n. Por lo tanto, ahí ya esa sí se la conoce. Esa sumatoria de x elevado a i o k desde i igual 0 hasta tanto. Y se tienen que acordar en cierta medida de que si la base era mayor que 1 o menor que 1. Y la solución era 1 menos x elevado a, ¿qué me acuerdo? N menos 1 partido en 1 menos x, eso. Que esa era la relación de la parte de cálculo diferencial que vieron en Math 021, calcular sumatoria. Sumatoria les van a perseguir de aquí hasta Mate 4. Sumatoria lo van a ver ahora, lo van a volver a ver en Mate 3, pero más aplicación. En Mate 4 no creo, pero sí van a aplicar mucho sumatoria. Entonces no piensen que lo que vieron nunca más lo van a ver, porque sí lo van a ver, pero como aplicación, ya no como explicar de dónde sale. Yo no tengo, y no es obligatorio explicar en este curso de dónde sale esa sumatoria. Entonces, podríamos reemplazar, en cierta manera, esos resultados. Podríamos ver, entonces, cuánto daría ese resultado. Entonces, seguiríamos. La exponencial de a, b menos a saldría para allá. Me quedaría el límite de n tiende a infinito de 1 partido en n, pero ahora todo esto ya sé cómo escribirlo. Va a ser 1 menos x, que en este caso es r, y r es exponencial de b menos a partido en n, ¿sí o no? Elevado todo eso, y como está elevado puedo multiplicar, en las bases de la exponencial las puedo multiplicar por n menos 1. Por n menos 1. Y todo eso dividido por 1 menos x, que en este caso sería exponencial de b menos a partido en n. ¿Ya? Ahora, yo podría ordenar este n, que va a multiplicar a esos términos que está acá, para que pueda separar el b menos a, y este término lo puedo sacar. Me quedaría simplemente, no voy a escribir a cada rato esto, voy a copiar, más inteligente, copiar, más inteligente hubiera sido duplicar, va a ser eso multiplicado por 1 menos
exponencial de b menos a por 1 menos 1 partido en n. Ahí piensa un poco en los paréntesis que marqué en verde y les va a dar eso. Partido en 1 menos exponencial de b menos a por 1 partido en n. Ahora, puede ser, y eso es súper normal, que no están acostumbrados a usar límites hacia el infinito. Lo que estaban más acostumbrados era límites locales. ¿A qué me refiero? A hacer límites cuando algo tendía a cero y no a infinito. Acuérdense que el último curso de Math 021 lo que más vieron fueron límites hacia el infinito, pero aún así se dan cuenta que era más complicado ver los comportamientos de la asíntota, si había oblicuas, pero las que eran localizadas dentro de un extremo eran más fáciles, porque se indeterminaba o se determinaba así de simple. Entonces podríamos hacer esa analogía, hacer ese cambio de variable. Decir, si yo sé que n tiende a infinito, el 1 partido en n tiende a 0. Y puedo hacer ese cambio de variable. Podría decir, no sé, t. T va a ser mi nuevo cambio de variable, 1 partido en n. ¿Y por qué escojo ese? Porque acá hay un n partido, acá hay 1 partido en n y acá hay un 1 partido en n. Y se va a aparecer esa nueva variable. Entonces, con ese cambio de variable, me quedaría simplemente que la sumatoria final sería exponencial de a por el b menos a por el límite, ahora, con el cambio de variable, t tiende a 0, porque no tiende a infinito, de t, ahora todo es más fácil, 1 menos la exponencial de b menos a por 1 más t, y todo eso dividido por 1 menos la exponencial de b menos a por t. Este 1 más t, en cierta medida yo lo podría separar, o también fijarme que podríamos aplicar lo que habíamos visto en límites. Ese límite se indetermina por si acaso. Cuando t tiende a infinito, me queda un 0 partido en 0. 1 menos 1. A la parte del denominador. Entonces, como queda un 0 partido en 0, ustedes ya conocen una forma de resolver el límite cuando tienden a 0 o infinito, pero es de la forma 0 partido en 0. O infinito partido en infinito, o que se indetermine, lo que conocían como L'Hopital. Entonces, simplemente tendríamos que derivar ese límite. Entonces, derivemos. Pero ya como que se dieron cuenta que era más fácil saberse la primitiva. Ya por lo menos aprendieron la moraleja. Pero calculemos ese límite. La derivada del t es 1 por todo lo que lo acompaña. ¿Sí o no? Dejen verificar. Sí, muy bien. Menos, porque la otra parte sería t, b menos a, porque el exponencial que hay, el a negativo, entonces me quedaría ahí, exponencial, y me falta espacio. Por esto por acá, un poquito, ahí, de b menos a, 1 más t, y todo eso dividido por b menos a. Estoy haciendo L'Hopital, acuérdense que el L'Hopital, puede ser que a alguno se le haya olvidado, o derivan el numerador simplemente, por una parte, y derivan el denominador por separado. El denominador, el nuevo denominador, es la derivada del denominador anterior. No estoy derivando la fracción. Mucha gente se complica y piensa que estoy derivando la fracción. No estoy derivando la fracción. Lo que estoy derivando es el numerador como la derivada del numerador, y el nuevo denominador es simplemente el término de ese denominador. Ahora podríamos evaluar el T0. Ahora que conozco T0, evalúo el T0 ahí, evalúo el T0 ahí, evalúo el T0 ahí, evalúo el T0 ahí. Y me quedaría simplemente exponencial de A, B menos A, y ahora el límite lo voy a evaluar. Me va a dar 1 menos exponencial de B menos A dividido por menos B, paréntesis, B menos A.
Y ahora simplemente lo que tendría que hacer es poder desarrollar las exponenciales. Exponencial de A, déjeme pensar, se va al B menos A, al menos A me queda negativo, me quedaría la exponencial positiva, la exponencial de B menos A, menos 1. Podría juntar las bases de cada uno de los elementos. Eso quiere decir que podría poner que el área va a ser la exponencial de A más B menos A, menos la exponencial de A, menos la exponencial de B, menos la exponencial de A. Ese con ese se van. Y me podría quedar entonces... Ay, me va a dar el... Dependiendo de los valores. Estaba pensando en el otro. ¿Qué me va a quedar? Ah, aquí me equivoqué yo. Disculpe. Estaba pensando, dupliqué la cosa. Ahí, simplemente. Y me va a quedar exponencial de B menos la exponencial de A. Y es lo que habíamos dicho desde el principio, que si yo quiero resolver la integral de una función, que en este caso es la exponencial de dx, dice que tienes que saberte la primitiva, que es la función que genera al derivar esa función, que sería la exponencial, y evaluar en los extremos. Es lo que al fin y al cabo llegó Riemann. Riemann dijo eso. Entonces ustedes son libres de hacer lo que quieran. Si quieren resolver esto por suma de Riemann en la parte partición aritmética, son libres de utilizarlo. Pero el exponencial es una de las más sencillas. Si hiciéramos, imagínense polinomios, ya ahí igual no se va a complicar mucho, pero tienen que aplicar series. O simplemente llegar a la idea original. ¿Alguna duda hasta acá? Igual fue entretenido porque por lo menos recordaron en cierta medida el L'Hopital, series, límites, sumatorias, ya que estamos en la parte del espacio infinitesimal. Estamos justo en la zona donde la localidad se cumple y también lo que no es local. Entonces hay sumatorias por fuera que no son locales, son particionales, pero dentro está la localidad que están los límites. Entonces somos capaces de trabajar, y ustedes son capaces de calcular tanto sumatorias con límite y jugar con esas dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, eso era, en cierta manera, lo que habíamos que comprender. Y ahora, simplemente, déjenme acá, vamos a seguir con la idea de las propiedades de integrales. A esa integral es lo que nosotros definimos como integral definida. Esta integral en la cual nosotros definimos con números los extremos de la función. Decimos en qué intervalo vamos a evaluar a la integral. Es totalmente distinto a decir la integral de f de x. Son cosas totalmente distintas. Porque acá, en la primera, estamos definiendo, en cierta manera, qué función, le estamos preguntándolo, qué función, al derivarla, obtengo f de x. En esta idea de primitiva, comparación. Mientras que en la segunda parte, en la segunda integral, yo no quiero compararla, sino que lo que quiero saber es el valor que tiene el área bajo la curva. Esto es la forma primitiva, por eso se llama primitiva en cierta idea, porque simplemente estamos haciendo comparaciones con otras funciones que ya conocemos, pero de la segunda forma es que queremos ya aplicar el concepto y solamente calcular el valor de la integral. Entonces tenemos las propiedades de la integral definida, que es lo que vamos a ver, criterios de alguna de las integrales y el teorema del valor medio. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo que hice recién, y puede ser que más de alguno haya quedado traumado con esta parte, no es tan difícil. Si tomaron bien las clases anteriores y vieron los videos, les dije, se lo recalqué. El fin de semana pónganse al día porque me refería al día de estar así con todo el conocimiento anterior, bien. Ahora se dieron cuenta que pueden que necesiten repasar un poco serie, y es normal, siempre me pasa con los estudiantes, pero no es tan complicado. Si no hubieran estudiado, se lo hubieran complicado un poco más.
Entonces, para poder definir una integral que esté definida, tenemos que entender que la función va a estar acotada, ¿ya? Y dentro de esa acotación, la función puede ser integrable. Integrable, para que sea una función pueda ser integrada, es necesario que sea continua. Y ya entendemos la definición de continuidad, ¿ya? Porque si no es continua, entonces no cumple el indicio de la suma de Riemann, que cualquier xy dentro de un intervalo de la partición entre x1 y x2, yo puedo escoger cualquier xy. Por lo tanto, estoy obligando, en cierta manera, que el intervalo sea continuo, que puede ser cualquier valor dentro de ese intervalo. Inconscientemente estamos definiendo continuidad dentro de la función. Entonces, esa es la idea de que se cumpla, que podamos sumar en cualquier punto y hacer cualquier tipo de partición. Continuidad, ¿ya? Entonces, y acotada, tiene que ser acotada. Si no es agotada, no está definida, ¿ya? Y lo que vamos a entender es lo siguiente. Si yo tuviera ahora dos funciones y yo quiero calcular la integral definida, y voy a dar ejemplos con colores, imaginemos que tengo el intervalo, voy a hacer acá las funciones, x, y voy a escoger el color morado para f de x, y vamos a escoger el color azul para g de x. Ahí. Si yo quiero calcular, ejemplo, f de x menos g de x, ¿cuánto vale el área? Lo que me estoy preguntando, en palabras muy simples, es que si yo tengo el f de x, tendría que restarle, porque estoy haciendo una resta, el g de x. Entonces lo que me está sobrando es el área entre las dos funciones. Entonces, yo puedo calcular ahora el área entre funciones, dependiendo del orden, quién es mayor y quién es menor. Yo puedo calcular esa sumatoria de cada uno de los elementos de la partición, desde A hasta B. Y para poder calcular eso, es simplemente calcular la primera, o la superior, calcular el área de la parte superior, y restarle, o sumarle, depende de qué es lo que quiera hacer, la parte inferior. Y esa es la primera propiedad. Si yo quiero calcular en una función, yo puedo separar como suma de funciones. Ejemplo bien sencillo. Si yo tengo x cuadrado más x y quiero calcular desde A hasta B, tendría que darle números. Es lo mismo que calcular desde A hasta B de x cuadrado más la integral de x de x. Puedo separar en la parte de la suma y no hay problema. Y puedo hacer a cada una por separado. ¿Ya? También, si la función tiene una constante, la constante, al ser una constante, como el nombre lo dice, cada uno de los rectángulos de la partición va a tener esa constante. Por lo tanto, en la sumatoria yo puedo sacar ese elemento hacia afuera de la sumatoria, porque es algo que es constante en todos los elementos de la partición. ¿Ya? Si la función es mayor que 0 o igual mayor que 0, la integral, que es la área bajo la curva de esa función, va a ser mayor o igual que 0. Si tengo una función que está sobre el eje X, toda su área, en el intervalo que yo esté evaluando solamente, me estoy asegurando que sea mayor que 0. Si esa función dentro de ese intervalo es mayor o igual que 0. ¿Ya? 4. Si f es menor que g, si imaginemos que tenemos dos funciones dentro de un intervalo, vamos a hacer todo con dibujo para que entendamos. Tenemos el y, tenemos el x, y yo defino f de x, voy a decir acá, y defino
Este es f de x. Y defino g de x. Y fíjense que soy pillo porque voy a poner este g de x. Alguien va a decir, pero no siempre f es menor que g. Pero en el intervalo que yo voy a poner, sí. Desde a hasta b. Entonces, en el intervalo AB, que es acotado, f de x me estoy asegurando que es a lo más igual, pero siempre menor que g de x. Si eso pasa, yo simplemente viendo el dibujo, puedo entender que el área de f de x, es menor que toda el área que tiene g de x. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, la quinta. También podríamos ver eso del valor absoluto, que el valor absoluto puede pasar adentro de la función, obligando a que la función, si no es positiva, pase a ser positiva. ¿Ya? Y también, y esta es como la más entretenida, es que si yo tengo una función, voy a dibujarla acá, con los dos ejes, tengo una función f de x dentro de un intervalo, el área que tiene ese intervalo, esa integral, debajo de la función, puedo calcularla como mayor que este rectángulo, mayor que ese rectángulo. Esto es, acuérdense que esto es una diferencia, b menos a, elevado a m, donde m podríamos decir que es el mínimo, y va a ser menor que un rectángulo que se forma por la parte superior. Es como lo que habíamos visto la semana pasada, que cada uno de los rectángulos están en el punto medio. A lo más o son iguales, pero siempre menores que los supremos, que el rectángulo del supremo, o mayores o iguales que los del ínfimo. Hay alguien en el chat está escribiendo que si puedo escribir, expresar la 4. La 4 estaba acá, pues la puse ahí con el dibujo. Ahí está la 4. Es que después cuando me voy para 4 vuelve a repetirse por si acaso. Como son PPT, se vuelve a repetir. Pero lo único que dice es que si tú tienes una función que es menor dentro de un intervalo, fíjense que la f(x) es menor para un cierto intervalo, yo puedo decir que el área bajo la curva, porque recuerden que esto es rectángulo de particiones, la suma de esos rectángulos es menor que la función que es superior, porque es superior, es más grande el f de x. La altura del otro rectángulo es mucho mayor. No sé si se respondió Vicente. Ya. Sí, es que cuando bajo no piensen que me estoy saltando, sino que los PPT se vuelven a repetir. ¿Ya? Entonces, esperen como que se me pegó la pantalla. Ahí. Ya con eso tendríamos cierta idea de lo que ya estábamos manejando. Ahora, ejemplos. Calculemos la primera integral que vamos a hacer, es decir, que podemos calcular el valor definido. ¿Cuánto vale esa integral? Y para eso tenemos que recordar que si tenemos desde a hasta b de f de x, es simple preguntarse la primitiva evaluada en el término final menos, porque es una diferencia de rectángulos, la inicial. Entonces, en este caso, 0, 1, x de x, tenemos que recordar que si la función es x, la primitiva sería x cuadrado partido en 2. Entonces tendríamos x cuadrado partido en 2. Y es súper normal ver que hay notaciones que ponen esta raya y ponen los elementos. Esta raya, esa como una barra del valor absoluto, una parte del valor absoluto, dice que va a ser evaluado, que vamos a evaluar entre 0 y 1.
o entre A y B. O también pueden evaluar inmediatamente de esta forma. Hago este un 0 y quería de esa forma. Por lo tanto, los quedaría simplemente un medio, porque esto es 0. Entonces los quedaría 1 elevado al cuadrado, que es 1, dividido en 2, un medio. Si yo, y veamos si es verdad, tengo x y evalúo entre 0 y 1, voy a tomar los extremos, entre 0 y 1, y tomo la función, que es x, acuérdense que x es de esta forma, y yo quiero calcular el área entre 0 y 1, lo podemos calcular geométricamente, porque la distancia es 1, la altura la conozco, porque la función x evaluada en 1 es 1, y me quedaría un rectángulo de 1 por 1 dividido en 2, porque es la mitad, entonces es un medio. Coincide. La integral, el área bajo la curva, es un medio. Lo pudimos hacer geométricamente y también por medio de la definición de integral definida, que es el caso más sencillo que uno puede calcular. Ahora, no es tan sencillo, pero también se puede calcular la de las raíces. Me refiero, no es tan sencillo verlo por dibujo, pero se puede calcular. Vamos a agregar una hoja y podríamos definir entonces integral de 0,1 raíz de 1 menos o en más x cuadrado de x, y ahora tendríamos que resolver en cierta manera esa integral. Ahora, con todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿alguna idea de ustedes de cómo obtener la primitiva de esto? O todo lo que hemos visto hasta ahora en clase, de todos los métodos de resolver integrales no definidos, olvídense por un momento de que está definido, olvídense de los extremos. Ese 0,1 no lo tomen a consideración. ¿Ya? Y solamente céntrense, oye, disculpe, como que se me pega esta cosa, céntrense en resolver la integral, y eso sí lo vimos en clase. ¿A alguien se le ocurre cómo resolver esa integral? Esto era Una una sustitución trigonométrica. Bien, era una sustitución trigonométrica porque está una raíz, dentro de una raíz había un término al cuadrado. Es lo único que les dije, siempre que vean una raíz es complicada porque si no hubieran hecho, piénsenlo de otra forma, olvídense que se sabe la trigonométrica, ya es complicado porque uno dice, puedo hacer un cambio de variable de adentro, pero afuera tiene que aparecerme un x y no hay un x. Entonces el cambio de variable no podría. Fracciones parciales no puedo porque no hay fracción. Ya si no hay fracción no puedo hacer parcial. Entonces va aumentando la dificultad y dice, trigonométrica, ya, o la función inversa. O también, había muchos tipos, pero ya nos damos cuenta que era la trigonométrica. Entonces, podríamos decir que x es igual, hay un 1 acá, por lo tanto, esa constante se respeta, ese 1, y podríamos decir que era seno, coseno, tangente. En este caso, ¿cuál es el que los conviene que sea? Dependiendo del signo, porque el signo es el que iba a definir si era o no. ¿Cuál tenía que ser? ¿Un seno, coseno o tangente? El cambio de variable. Tangente. Si no se recuerdan, tienen que pensar, si fuese un seno, me quedaría un 1 más seno. Y realmente eso no dice nada, porque para el orden era seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, si quiero despejar, me quedaría 1 menos seno o menos coseno. Pero como es un más, ya no me sirve esa regla. Lo que tendría que hacer es, podría dividir por coseno cada uno de estos elementos al cuadrado, y me quedaría tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado. Entonces, fíjense que si yo digo que esto es 1 por tangente, o simplemente tangente, me queda que x cuadrado es igual a tangente cuadrado.
Por lo tanto, me quedaría 1 más tangente cuadrado, pero 1 más tangente cuadrado, si elimino ese cuadrado, sería secante. Secante del ángulo, θ, porque son trigonométricas, entonces dependen del ángulo. Y ahora, como yo sé que x es igual a tangente de θ, tendría que calcular el de x. Y la derivada de la tangente era 1 partido en coseno cuadrado, que era secante cuadrado, ¿sí o no? Por de θ. Entonces me queda secante cubo de θ. La integral de 1 partido en la raíz de 1 más x cuadrado es simplemente secante al cubo. Y ahora yo podría resolver esa secante. ¿Qué harían ahora para resolver? Ahora disminuimos la dificultad por si acaso. Al hecho de que ya no hay raíces y ahora simplemente es la de un cubo. ¿Qué es lo que harían después a continuación, que también lo hicimos en clase? El secante al cubo. ¿Qué harían? ¿Alguien? No han estudiado. Se las voy a dejar como tarea, porque me doy cuenta que deberían ya saberse del secante al cubo. Es como preguntarle al secante la del seno cuadrado. Y la vimos en clase. Resolvimos trigonométricas. Vean las integrales trigonométricas que están grabadas en clase. La única diferencia es que la van a tener que evaluar. Nada más. ¿Ya? Espérenme un momento, voy a pausar, voy a mutear un rato. Entonces, con eso van a tener que repasar. Imaginemos que la resuelven. Se lo voy a dejar como tarea. Voy a inventar, no es la respuesta, secante cubo. Imaginemos que mágicamente obtienen la respuesta y les da, no sé, x cubo. La pregunta original no era esa. La pregunta original es que estaba evaluada. Entonces, si yo quiero evaluarla entre 0 y 1, simplemente tendrían que hacer la 1 al cubo menos evaluada en 0. La primitiva, porque obtuvieron la primitiva evaluada en 1, menos la primitiva evaluada en 0. Pero dense en cuenta que no tiene sentido que ustedes se sepan esta fórmula tan simple si no saben integrar. No tiene sentido que ustedes entiendan que pueden calcular cualquier función evaluada si no son capaces de calcular las primitivas. Las necesitan. Sí o sí tienen que saber obtener estas. Por el método que sea. Cambio de variable, trigonométrica, fracciones parciales. Y por eso ahora tiene todo el sentido de la vida. Que lo que más profundice y lo que más tiempo gasté era en explicar detalladamente cada una de ellas. Porque si se dan cuenta ya no tiene sentido. Ya esto es simplemente reemplazar. Es ustedes las que tienen que calcular. Fíjense que es tanto que esta seno cuadrado se resuelve, si ustedes son capaces de resolver esta, porque llegaron al secante cubo, si resuelven el secante cubo, van a poder resolver la del seno cuadrado. Y la hicimos en clase. Y la del seno es más fácil, porque es simplemente un coseno. Estas dos son semejantes en cierto aspecto. La diferencia es que este se hizo un cambio de variable, un paso más para poder obtener esa. Pero se puede. ¿Ya? Ahora, siguiendo con la idea, déjenme revisar siempre tengo miedo de pasarme del tiempo, porque el tiempo es sagrado para ustedes, para todos. Calendar. Nos queda un par de minutos. Entonces, sigamos. Nos quedan 10 minutos. También podemos hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría? Y esto nadie me lo dijo, nadie me lo preguntó. Si yo digo que el intervalo entre A y B, y alguien dice, pero imaginemos que yo quiero separar, cortar
la función y generarlo desde A hasta C y después de C hasta B. Separarlo y aquí los colores dicen, ¿qué pasa si yo quiero calcular la integral desde A hasta C y después entre C hasta B? ¿Se podrían sumar? Sí, no hay ningún problema. Si yo tengo definido y cumple el espíritu de la suma de Riemann, si yo tengo una total como suma de particiones, cada una por sí misma, cada una de las particiones que yo haga, las puedo juntar con el resto para que me den el total. Ahí uno entiende realmente que cumple la idea de la suma de Riemann. Sigue cumpliendo la idea. ¿Y por qué se hace eso? Porque hay veces que es más fácil evaluar en ciertos valores. De repente no, de repente por simetría. Ejemplo, fíjense a lo que voy por simetría. ¿Qué pasaría si la función que yo tengo, imaginemos que la función es x cuadrado. Conocemos la x cuadrado, es así. Y más aún, si yo quiero calcularla entre menos 1 y 1, quiero calcularla desde acá hasta acá. ¿Alguien ve la simetría? A eso cuando uno se refiere a simetría es que tienen que ver como lo simétrico. ¿Lo ven o no? Que el área se duplica 2 veces. Y si calculan simplemente el área entre 0 y 1 y lo multiplican por 2, es lo mismo que entre menos 1 y 1. ¿Sí o no? El doble. Porque esta parte es la mitad. Pero solamente eso pasa si la función tiene ciertas propiedades de simetría. Funciones pares o impares. En este caso, par. Si la función es par, ya sabemos que es simétrica. Por eso es tan importante en Mate 1 aprender funciones pares o impares. Y cumplen ciertos criterios. También pueden dar 0, la cubo, por si acaso. La función x cubo la vacía. Entonces, si el intervalo, aquí todavía no hemos visto, porque aquí es redondo, dice entre A y A, realmente es una línea, es 0. Pero van a haber ciertas simetrías. Primero partimos con la simetría más tonta, pero igual hay que verla, que es que si yo tengo una función y quiero calcular un punto, no tengo un rectángulo, solamente un punto, infinitesimal, es tan pequeño que no tiene área, no es un rectángulo. Por lo tanto, desde ese punto hasta el mismo punto no genero nada. Por lo tanto, es 0. Desde A hasta B, si yo quiero calcular, y fíjense en este orden, si yo quiero calcular el área desde A hasta B, quiero calcular esa integral. Si yo lo hago al revés, si yo en vez de desde A hasta B, calculo desde B hasta A, al cambiar el orden, la integral cambia de signo, el resultado. Me tengo que tener cuidado con ese signo. ¿Ya? Diciendo que desde A hasta B es positivo, al hacerlo al revés, cambia. ¿Por qué? Porque si ustedes cambian el orden, acuérdense que cuando ustedes calculan delta, el delta es desde el final hasta el inicial. Pero si ahora cambian el orden, los finales son menores siempre. Me va a quedar A menos B, pero A por defecto es menor. Por lo tanto, esto me queda negativo, con signo negativo. Y por eso esa integral va a quedar negativa. Va a tener el mismo valor en valor absoluto, la misma magnitud, pero con signo contrario, porque va en contra del orden establecido por los delta, de las diferencias. ¿Ya? Entonces, ahora ya es simplemente simetrías que uno podría hacer. Ejemplos. Todavía nos quedan 5 minutos. Recuerden que ahora estoy aprovechando el 100% de los minutos, porque estamos atrasados. ¿Vieron esto? Nos quedan 10 diapositivas y aún así queríamos atrasados, porque esta es la clase del día jueves recién. Estamos atrasados por una media clase. Una clase realmente, ahora. Entonces, algunos ejemplos de estas simetrías. Fíjense que me están diciendo que si yo evalúo entre menos 1 y 1,
una cierta función que yo no conozca y me dicen que esa función tiene como valor 5, entre menos 1 y 1, después me dice entre 1 y 4 tiene menos 2, y entre menos 1 y 1 es otra función, h tiene valor 7, me preguntan lo siguiente, calcule, no sé por qué el h ahí como que está dando jugo este h de acá, porque es h, me están preguntando f, calcule entre 4 y menos 1. Entonces, primero yo sé que entre 4 y 1 yo puedo calcular la función. ¿Por qué? Porque conozco la que está acá. Conozco la función entre 1 y 4. Entonces quiero mantener ese orden. 1 y 4, pero está al revés. Más desde 1 hasta menos 1, que también la conozco. Porque, lo voy a ponerlo con color naranjo, está la función que está acá, que tiene esos mismos parámetros. Pero, para mantener el mismo orden, la primera voy a girar el orden. En vez de desde 4 hasta 1, va a ser desde 1 hasta 4. Pero si cambio el orden, le tengo que poner un signo negativo. Porque originalmente yo quiero de 4 a 1, no de 1 a 4. Por eso le pongo el signo negativo. Más, y nuevamente le cambio el signo, porque ahora voy a cambiar el orden, desde menos 1 hasta 1. Yo sé cuánto vale esto. Es menos 2, con el signo negativo me queda un 2. Más, yo sé cuánto vale esto, que es 5, pero con el signo negativo me quedaría menos 5. Y me daría un menos 3. Entonces, esa integral vale menos 3. Simplemente con las propiedades que hemos hablado. Ahora tiene sentido la segunda pregunta. La segunda pregunta depende del valor de 2f. Primero yo podría, con lo que hemos conversado, separar las funciones 2f de x menos 3h de x. Ese 2 lo puedo sacar hacia afuera por la constante y me quedaría simplemente esa integral. Menos 3 veces, porque es una constante, esa integral. La primera la conozco. ¿Cuánto valía la primera? 5. Entonces me queda un 2 por 5, que es un 10. Menos 3 veces la de h. Y la de h vale 7. Entonces 3 por 7, 7, 14, 21. Y resuelvo la suma. Y eso está. Vamos a continuar con la próxima clase con los criterios. Y después no me acuerdo qué más continuaba con los criterios. ¿Ya? Por lo menos vamos avanzando más rápido, pero estudien las integrales. ¿Cómo resolver integrales? Aprendan a cómo resolver la del secante cubo y la del secante o seno cuadrado o coseno cuadrado. Acuérdense que ahí lo hicimos por regla de la cadena. Por integración por parte. Esa es la otra que me faltaba. Las senos cubo, seno cuadrado, coseno cubo, era integración por parte. Porque son funciones cíclicas. Les dije, cuando aparezcan funciones cíclicas que se vuelvan a repetir tantas veces derivamos, hay un patrón con el por parte, el V. ¿Ven que se lo olvidó? Entonces ahí repasen esa parte. Lo estamos viendo, recuerden que las clases son grabadas y ustedes las pueden ver cuando estén conveniente. Todo está en el canal y vuelvan a repasar las clases de las formas de integración. Por favor, para que no se le acumule antes de la prueba. Que les vaya muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe.